José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información y la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. De Mauricio Rivera, Bonnie y Kelly, pues iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial. El 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, a Lance Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, a Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y hoy, siendo pues ese Día Mundial de la Libertad de Prensa, vamos a hablar acerca de esas leyes que limitan la libertad de expresión que se multiplican en Latinoamérica. Pues así, estas leyes que están limitando esta libertad de expresión, pues han aumentado en Latinoamérica considerablemente en los últimos años, profundizando, y esto lo han profundizado diferentes expertos que han calificado como una erosión de la democracia en la región. Esto pues lo sostienen expertos consultados por La Voz de América a propósito de este Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra en este día. El Salvador, con esta reciente reforma del Código Penal que amenaza con cárcel a los reporteros que informan sobre las pandillas, es el último ejemplo de la tendencia que se ha replicado en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Las regulaciones que limitan la libertad de expresión en América Latina, selladas por el legislativo, donde existen una pluralidad política, guardan elementos pues en común y demuestran una tendencia autoritaria que va más allá de las diferentes ideologías de los gobiernos en los cuales pues se rigen. Cuando en algunos gobiernos la libertad de prensa comienza a ser silenciada, otros líderes que estaban buscando un escape a la crítica, pues toman nota de otros que ya han recorrido ese camino. Y la polémica de este código penal en El Salvador, que fue aprobada a mediados de abril por el gobierno de Bukele, hizo sonar las diferentes alarmas en las organizaciones para la libertad de prensa y los derechos humanos, que vienen calificando esto como una legalización total a la censura. Para el año 2020, Nicaragua aprobó una ley, y fue esa ley especial de ciberdelitos, bajo la cual pues han sido acusadas 10 personas desde que entró en vigencia, e inclusive apenas de 2 a 8 años de prisión para quienes del gobierno considere que esto es una propaganda de noticias falsas o divulguen información confidencial de las instituciones del Estado o el acceso no autorizado a las diferentes páginas del gobierno. ¿Cómo toca estas leyes a Venezuela? También porque en la ley constitucional contra el odio, la convivencia pacífica y la tolerancia, que fue aprobada en el año 2017, pues ha sido utilizada en los últimos años para hostigar a los opositores, activistas y además periodistas. Y en el artículo 20, esta ley sostiene que quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Tanto Venezuela como Nicaragua en estas leyes pues se han utilizado para criminalizar el discurso en las diferentes redes sociales y han llevado ante la justicia a diferentes ciudadanos por expresar opiniones en línea. Para León Hernández, quien es profesor investigador en temas de comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, las leyes o reformas que se han venido pasando y que ha pasado este gobierno, pues muestran la total negligencia y violación sistemática de derechos humanos que da Venezuela a través de esta ley. Según la Human Rights Watch,
entre el año 2014 y 2016, aproximadamente el 85% de las convicciones de expresión fueron totalmente extremistas, que estaban relacionadas con discursos o con expresiones ciudadanas en Internet. Según esto, se realiza así la coacción en la libertad de prensa. En este día donde la libertad de prensa está totalmente cohibida, pues el gobierno de Nicolás Maduro, veíamos un claro ejemplo, la señora de 72 años, quienes utilizan drones, quienes como estudiantes van a diferentes sitios a tomar fotografías donde son retirados sus materiales. Además, podemos ver también el caso de Ronald Carreño, periodista Ronald Carreño, que también es inculpado, que también es condenado por este tipo de acciones que según el gobierno va en contra de sus propios intereses. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción que día a día, 24 horas al día, 365 días al año nos acompañan. En el día de hoy tenemos a un connacional colombiano desde la frontera colombo-venezolana, desde Cúcuta, vía hacia Bucaramanga y San Cristóbal, quejándose sobre la situación migratoria, pero dentro del país, es decir, de Colombia. El tipo bastante iracundo, bastante disgustado por lo que estaba viviendo, donde le exigían aparte un tapaboca, mientras Migración Colombia o Migración Venezuela absolutamente no tenían ni siquiera una servilleta. Observemos. Estaba en la frontera Venezuela con Colombia, aquí en norte de Santander, Cúcuta. Pasé la frontera, sí hay paso por la frontera y no están jodiendo casi. Pues la Guardia Venezolana no está jodiendo. Pasé hasta una parte que se llama San Cristóbal, muy bonito. Estuve por allá haciendo un mandado y volví. Pero pasando la inmigración colombiana, escuchen pues, la inmigración colombiana, las de migración exigiendo lo que nos dan. Primero, no me querían dejar pasar por el tapabocas, siendo colombiano, escuchen pues, que tenía que tener un tapabocas porque yo cargo una pañoleta. Yo lo que utilizo es una pañoleta. Pero resulta que los que estaban en inmigración también tenían pañoletas todos. Ninguno tenía tapabocas, sino pañoletas. Y entonces la señora me recalcaba y me decía a mí que sin un tapabocas no me dejaba pasar, cuando ella no lo tenía. Entonces me dijo, de ejemplo, que usted es colombiano, tiene que mantener el tapabocas. Entonces le dije yo, pero más ejemplo tiene que dar usted, que es la de migración, y no lo tienen. Ninguna tenía tapabocas. Tenían unas pañoletas como la que yo utilizo para manejar la moto. Entonces me fui a poner la de la pañoleta de tapabocas, que no, que tenía que ser un tapabocas, ellos tampoco lo tenían. Oiga, qué gente tan grosera esos de migración colombiana, qué porquerías, por no decirlo así, qué chandas, mala gente. Si a un colombiano lo tratan mal, a un colombiano, ¿usted se imagina a un venezolano cómo se aprovecharán de ellos, de los venezolanos? Que uno teniendo, pues, siendo colombiano y teniéndolo todo al día y estando bien, y lo tratan mal, ¿usted se imagina a un venezolano cómo lo tratarán? Esos peorros, porque no les puede decir más. Me hicieron devolver para ir a comprar un tapabocas, pero el problema no era el tapabocas, el problema era que ellos tampoco lo tenían y estaban exigiendo. Y segundo, no me dejaron ni grabar ni pasar. Me tuvieron retenido ahí como 10 minuticos porque no me dejaban pasar por el tapabocas. Entonces vuelvo y repito, si yo que soy colombiano y son porquerías, ¿usted se imagina cómo tratarán los pobres venezolanos? Los compadezco y los considero. Bueno, ese es un punto de vista de un connacional colombiano bastante disgustado, como lo dicen aquí, estaba guapo y estaba teso. Muchos se preguntan, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años, en los últimos 15 años o en los últimos 10 años? Una década oscura de robo, malversación de fondos, sobre todo el esquilmar el erario público del país, obras jamás ejecutadas, robos descarados dentro de los gobiernos de los estados. A cómo se elevan las cifras de las grandes obras
no hechas en el país. Es algo inaudito. Son millardos de dólares. No vamos a hablar de unos 2, 3, 4 millones, no. Estamos hablando de una cantidad increíble con que recuperar el país como lo tiene vuelto ahorita triza el régimen de Nicolás Maduro. Observemos. Ninguna de esas obras está en pie y hay que señalar que los responsables, ni uno solo, ha dado la cara y está preso. ¿Qué hace la Fiscalía General de la República? Construcción de la represa Tocoma, 9.365 millones de dólares. Construcción del tren Tinaco-Anaco, 7.500 millones de dólares. Construcción del tren Guarenas, 4.904 millones de dólares. Construcción del tercer puente sobre el río Orinoco, 2.500 millones de dólares. Construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, 2.000 millones de dólares. Construcción de 5 centros operativos en el proyecto Gas-Anaco, 3.876 millones de dólares. Construcción de los astilleros del Alba, 1.290 millones de dólares. Construcción de la empresa Pulpaca, 2.200 millones de dólares. Construcción de la siderúrgica Abreu de Lima, 4.000 millones de dólares. Construcción de la empresa Servicios Cerlaca, 1.000 millones de dólares. Construcción del túnel Baral, 1.200 millones de dólares. Construcción de la refinería Batalla Santa Inés, 2.900 millones de dólares. Construcción del túnel Valencia San Diego, 150 millones de dólares. TUI 4, 880 millones de dólares. Construcción del EPS Fábrica de Tubos, 250 millones de dólares. Construcción de 4 complejos agroindustriales de derivados de la caña, 1.000 millones de dólares. Construcción de la máquina de colado continuo Sidor, 250 millones de dólares. Construcción de la segunda línea de planta de Pellas, 735 millones de dólares. Y podría seguir la lista amplia por los cientos de miles de millones de dólares que han robado, lo robaron, lo tomaron. Ninguna de esas obras está en pie. No podemos sacar la cifra porque sería imposible hacer un balance y la balanza hacia dónde se inclinaría. El robo ha sido multimillonario. Y ellos, muy bien, gracias, tranquilamente, sobando su dinero, aprovechando el robo descarado hacia el país. Aunque es una tontería lo que vamos a observar, pero muchos lo vemos de otro punto de vista. ¿Cuánto vale una cajita feliz o una Happy Box feliz en Venezuela? ¿Y cuánto vale en los Estados Unidos en este momento? Es algo increíble. En Venezuela la divisa está subiendo cada día, como el precio del dólar en el día de hoy. 4.81 bolívares por las divisas norteamericanas, es decir, por un billetico verde. 4.81 hoy en los 3 tipos de frontera, Arauca, Norte de Santander y La Guajira. ¿Cómo puede una persona vivir o disfrutar con sus hijos en este momento? Observemos. McDonald's Venezuela, explícame verga, ¿cómo una cajita feliz va a costar $12? Hoy le compré una cajita feliz a mi hija en el McDonald's de Barquisimeto en la avenida Lara. Me sorprendió saber que una cajita feliz cuesta $12, o sea, 4 nuggets, 100 gramos de papas cuando mucho, un refresco y un juguete por $12. 12. Entonces vamos a averiguar cuánto cuesta un Happy Meal en Estados Unidos. Una cajita feliz en un McDonald's de Estados Unidos. Vamos a ver Happy Meal Price. Vamos a ver cuánto cuesta una cajita feliz en un McDonald's de Estados Unidos. Miren esta vaina. Cajita feliz de nuggets de pollo, 4 piezas de nuggets de pollo, $3.29. Es decir, que en un país donde el sueldo es de $1.500 o $2.000, no sé, una cajita feliz vale $3 y en Venezuela, que el sueldo mínimo es como de $3, la cajita feliz vale 4 veces más, $12. Esto es absurdo. Veremos cuántas cajitas felices podremos comprar, o las cajitas felices de Mercar o del CLAC en Venezuela, que traen mucho más. Es lamentable total el deterioro económico en el país. ¿Qué pasó en la capital, Caracas, la Gran Caracas, el 1 de mayo? Las quejas de los gremios, las quejas de los sindicatos, donde son humillados, vejados todos los trabajadores de Venezuela. Han sido totalmente pisoteados por un patrón que sin ningún distingo le ha importado absolutamente nada y hace con ellos lo que les da su gana. Estas son las reacciones de nuestra gente. Ahora Elsa Castillo, miembro de la Coalición Sindical Nacional,
y miembro de la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Maestros. Hoy, en este 1 de mayo, estamos protestando porque no estamos celebrando, no hay nada que celebrar. Lo que tenemos es un gobierno patrono, infame, que nos ha sometido a la mayor ignominia que ha podido gobierno alguno en la era democrática, en la era de la Federación de Venezuela, someter a nuestro pueblo. Nos ha dejado sin hospitales, nos ha dejado con las escuelas en el suelo, nos ha dejado con la comida en un alto precio y los salarios que no alcanzan para nada. Ha incumplido totalmente la Constitución. Super Bigote ha hecho un super rollo de papel toalé con la Constitución y con nuestros contratos y ha hecho lo propio con ese rollo. O sea, no ha utilizado las leyes, porque definir el salario mínimo en Venezuela es tan sencillo como leer el artículo 91 de la Constitución. Pero ha atropellado a todos los trabajadores y encima de eso tiene el coraje de llamarse presidente obrero. Por favor, bueno, realmente es que uno aspira que un presidente sea un estadista y un señor que no ha sabido conducir las riendas de esta hermosa patria, que tiene recursos hasta para que él viva regalándole a otros, pero no le resuelva los problemas a los venezolanos. Él no ha tenido el pulso, no ha tenido el coraje, entonces no se puede llamar estadista, por eso es que se llama obrero. Y no voy a decir lo demás porque me van a aplicar la ley del odio. Muy lamentable, pero una gran realidad de lo que están pasando ellos. La señora Castillo ha sido uno de los ejemplos típicos de Venezuela. Sin miedo está hablando lo que está sucediendo actualmente. A esta hora nos despedimos. Carlos Ucategui el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Y con este reporte de Carlos Uzcategui vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y con este tema musical, Dime la Verdad, de Poncho Zuleta, iniciamos esta segunda parte en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta y de nuestras redes sociales oficiales. La periodista venezolana Andreina Morillo se convirtió en tendencia luego de publicar una carta que fue dirigida al gobernador de Aruba, Alonso Boudous, en el cual pues ha denunciado una ola de ataque a los diferentes medios críticos en esta isla. En esta misiva también aseguró que la situación fue perpetrada por los ministros de Justicia y el ministro de Asuntos Sociales, quienes pues vienen agrediendo a la prensa. De acuerdo con Crónicas del Caribe, la polémica pues comenzó después de realizarse un monitoreo sobre prensa y sobre la seguridad que se debe tener, y esa seguridad, sobre todo la seguridad marítima. La comunicadora, quien reside en ese país desde hace 7 años, ha asegurado que funcionarios del gabinete pues se negaron a responder a una serie de preguntas sobre el estado de esas embarcaciones y de las aeronaves que están vigilando las diferentes costas. También destacó que muchos de estos funcionarios que se han negado a darle el tipo de información a la prensa local y a la prensa internacional aseguran que las preguntas son poco serias, son poco interesantes y, según para el gobierno, estas preguntas simplemente deben ser preguntas políticas. Morillo también explicó que desde marzo de ese año el ministro Tajors se negó a conceder declaraciones a los medios 24 Horas y Trepan, además de bloquearles los diferentes accesos a esa información pública. Como periodista venezolana, inmigrante que soy, pondré mi granito de arena para que mientras viva en este país se respeten los derechos fundamentales de las libertades de prensa, las libertades de expresión en este país, por mí y por mi familia. Esto es lo que viene expresando esta venezolana periodista, quien se encuentra en Aruba y que además dice que se está poniendo muy fuerte, muy peligroso el tema del periodismo. Vámonos, Alex, con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura.
Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos a Alan, Nancy, a ese gran equipo de producción. Bueno, hoy tenemos algo de los derechos humanos, de los derechos civiles, la vulnerabilidad de su estatus migratorio, de su identidad. ¿Cuáles son las características? Y para esto tenemos hoy invitado al doctor Gonzalo Olivero, especialista sobre tema migratorio, tema social, y por supuesto nos indicará cuál es la solución para este término y a qué se aflora para la situación de los hijos de colombianos, de los colombianos retornados y desplazados actualmente en el país. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Desde mediados del año 2020, la Registraduría del Estado Civil en Colombia diseñó un procedimiento tendente a sancionar a aquellas personas que a su juicio no cumplían los requisitos para ser nacionales colombianos. El 25 de noviembre pasado se expidieron una serie de resoluciones que impactaron a más de 40.000 nacionales colombianos nacidos dentro del territorio nacional y la mayoría de ellos nacidos en Venezuela. Esas acciones, esas decisiones quedaron firmes el 4 de enero de este año. ¿Qué características tienen esos procedimientos? En todos ellos se vulneró el derecho al debido proceso. No tengo ninguna duda en ese sentido. ¿Y por qué lo afirmo? Porque se incumplió con lo que establece el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 del 2011, que pauta expresamente que cuando se trata de procesos sancionatorios, el ente que los expide, que los adelanta, debe señalar con precisión y claridad cuál es el motivo por el cual se instauró la acción. Eso no ocurrió en ninguna de los expedientes que se abrieron. Adicionalmente, en la gran mayoría de ellos no fue posible citar personalmente a la persona y por el contrario todos o la gran mayoría de los procesos se adelantaron en lo que Colombia conoce como notificación por estado, lo que en Venezuela conocemos como notificación por la cartelera. Sería ilógico pensar que una persona va a estar el fin de semana revisando las carteleras de los distintos organismos públicos para ver en cuál de ellos ha sido sancionado. Lo cierto es que esa decisión le corresponde al ciudadano enfrentarla y nuestra sugerencia ha sido siempre que lo haga a través bien de consultorios jurídicos, de universidades, bien a través de fundaciones que se encarguen específicamente de ese tema o bien a través de abogados en ejercicio. Hacer la defensa, preparar la defensa y adelantar la defensa solo con los conocimientos que un particular tiene sin ejercicio del derecho no le va a producir, en nuestra percepción, réditos favorables. Nosotros en Fundación Dos Países hasta el presente hemos adelantado y exitosamente casi 50 acciones de tutela que han permitido que a igual número de nacionales colombianos se les reconozca su nacionalidad. ¿Por qué accionar? ¿Por qué defenderse? La Constitución Política de Colombia prohíbe privar de la nacionalidad a los colombianos por nacimiento. A pesar de ello, la Registraduría General del Estado lo ha hecho. Pero, ¿qué implicaciones tiene esa decisión que adoptó la Registraduría? Bueno, la persona está sometida eventualmente a un proceso penal por uso de documento público falso. Adicionalmente, no puede movilizar sus cuentas, va a perder el trabajo, no podrá acceder al servicio de salud y a la educación. Y adicionalmente afectará a su círculo familiar, a sus hijos, porque si la nacionalidad de estos depende de la nacionalidad de la persona afectada, por efecto cascada, ellos van a quedar impactados por la misma. ¿Qué se debe hacer? Se debe accionar. Hay que defenderse. Hay que ocurrir ante las instancias jurisdiccionales para restituir por vía de acción de tutela la situación en la que se les mantiene. La Registraduría es de la opinión que se debe intentar un recurso de reposición y subsidio de apelación. En lo personal no compartimos ese criterio y no lo compartimos porque la norma es muy clara. Ese recurso solo es posible intentarlo antes de que quede firme la decisión administrativa.
y la decisión administrativa quedó firme para todo el mundo o para la gran mayoría, el 4 de enero de este año. Es por consiguiente imperativo que quien decida actuar se asesore, lo dijimos hace unos minutos y lo complementamos, se asesore con gente que sepa. No puede impetrar una acción de tutela usted solo porque hay motivos de carácter jurídico que usted, si no es abogado, desconoce. Y agrego, y aún los abogados que no tienen experticia en derecho procesal y en derecho administrativo y por supuesto en derecho constitucional, también tendrán una dificultad probable en atender esa situación. En Fundación Dos Países nosotros hemos actuado en ese tema. Lo continuaremos haciendo porque creemos que es lo correcto, porque con eso inclusive ayudamos a Colombia y a los colombianos. Gracias, doctor Gonzalo, por estas sabias palabras y por supuesto un contexto real de lo que está sucediendo actualmente en el país. Y ya desde la frontera del occidente del país, Apure y del estado Táchira, cortesía de la cadena radial Enlace de Venezuela, la situación de lo que está actualmente en boga en toda la frontera de la franja frente a los llanos orientales de Colombia. Para eso tenemos a nuestros amigos corresponsales que nos están dando una explicación detallada de la grave situación. Desde la frontera altoapureña con Colombia, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautaron un submarino de 6 metros de longitud, el cual era utilizado por los grupos terroristas armados narcotraficantes colombianos para sacar de manera subrepticia las drogas desde Colombia, pasando por el río Arauca y el Orinoco hasta la fachada atlántica por debajo del agua. El comandante estratégico operacional de la FAM, Domingo Antonio Lares, informó a través de sus redes sociales que este operativo forma parte de la Operación Escudo Bolivariano 2022 Vuelvan Caras. Hernández Lares además explicó que lo indecible en nuestras aguas territoriales soberanas, submarino Tancol desplazándose subrepticiamente bajo las aguas para evadir controles y sacar sus drogas desde Colombia hasta la fachada atlántica. Seguiremos extirpándolos de nuestro país, dijo Hernández Lares. En otro hecho, efectivos de la FAM en Apure ubicaron en el municipio Páez un parque de armas pertenecientes a los grupos terroristas armados narcotraficantes colombianos. Se pudo conocer que el hallazgo se logró durante las fuertes labores de patrullaje y escudriñamiento en la ejecución de la Operación Escudo Bolivariano 2022. Estas acciones forman parte del cumplimiento de la Constitución de la República de Venezuela para garantizar la integridad del espacio geográfico territorial nacional. Ahora vamos a conocer las noticias de la frontera tachirense. Se despide Raúl Márquez. Gracias, Raúl. El anuncio realizado en días recientes por el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, se cumplió. El pico y cédula quedó eliminado a partir de este domingo 1 de mayo. A las personas que se fueron acercando a la mitad del puente internacional Simón Bolívar, el más emblemático de la frontera colombo-venezolana, solo le pidieron la cédula de identidad y el carnet fronterizo sin importar el terminal de cédula. Algunos ciudadanos alegan que la nación hermana no debería exigir el carnet fronterizo, pues en la actualidad el sitio web de migración no tiene activa la opción para solicitar o renovar el referido documento. Migración Colombia informó desde el puente que el horario para pasar a territorio neogranadino es de 6 de la mañana a 5 de la tarde, hora venezolana. En torno al horario para el retorno a Venezuela sigue igual de 6 de la mañana a 9 de la noche. Esto es parte de lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana. Desde San Antonio del Táchira reportó Jonathan Maldonado. Gracias a Raúl y por supuesto a Jonathan por este reporte excelente de lo que está sucediendo actualmente en la zona binacional. Señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Seguimos con más información. Y Tupamaro José Pinto, la revolución lo condenó por no ser cómplice. Pues así, finalmente, el pasado 25 de abril de este año en curso, se inició el juicio que el Estado venezolano tiene en contra del líder del partido del movimiento Tupamaro, José Tomás Pinto, quien cumple 2 años de estar detenido tras ser señalado de participar en el homicidio de un joven, pues cuyos restos fueron hallados en uno de sus terrenos, en una propiedad de este dirigente político, ubicados en los límites del Estado Vargas y del Estado Miranda.
En declaraciones que ha dado el fundador del movimiento del partido Tupamaro, pues de forma de esta gran denominado polo patriótico, ha asegurado que es subversivo, pero que no es un asesino y que a su juicio, que se inicia en su contra, pues es un juicio más político que un juicio judicial. Pinto, quien es un hombre de 71 años de edad y está detenido en el 8º piso del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en el Parque Carabobo en Caracas, donde fue radicada la causa en el año 2020, específicamente en el Tribunal Sexto de Justicia del Área Metropolitana. Según la Fiscalía, pues yo tampoco tengo que podría huir, no puedo evadir a la justicia. La Guaira podría afectar el desenvolvimiento del juicio por ser yo una figura pública, lo viene mencionando. Por eso pues radica este juicio y en mi centro de detención es Caracas. Y como se recordará, Tomás Pinto, quien fue acusado por el Ministerio Público el 15 de junio del año 2020 de estar involucrado en el asesinato de George Soto, un joven de apenas 16 años de edad, con unas lesiones contra Pablo Romero de 21 años, no existen, como cosa rara y para variar ante el Ministerio, no existen pruebas, la formulación de la Fiscalía es totalmente inválida, 2 años que han cambiado un tren de acusaciones que no ha registrado la Fiscalía, uno como autor intelectual, después como autor de la cooperación. Mi equipo de abogados está totalmente solicitando la nulidad absoluta de todos los cargos que se me imputan, es lo que viene asegurando este hombre, quien era legislador del Consejo Legislativo de Vargas por el Gran Polo Patriótico cuando fue totalmente detenido. Y es triste entender que la justicia de Venezuela, según lo viene mencionando, es un total negocio, las medidas cautelares o los beneficios que se dan a quienes pueden pagar, y en carne propia, pues vivo esta existencia de la dependencia de los diferentes políticos y de esos poderes que vienen constituidos. Estoy encerrado y condenado a muerte a otros presos comunes. Así de monstruoso pues es este sistema, así lo viene confirmando, viene hablando acerca de que su salud está totalmente deteriorada, que están avalados, que además la justicia venezolana, por el no ver apoyado, por estar en contra de esa revolución, siendo un partidario de la revolución, pues lo ha condenado. Y lo ha condenado de tal manera que inicia ese juicio que aún no se tienen las pruebas necesarias, pero que esta es la justicia venezolana, cuando se usurpan los poderes, cuando no se tiene la verdadera identidad de qué es un Estado y de qué es un juicio. Y en otro orden noticioso, ¿quién puede progresar? Así ven los políticos de Madrid a los venezolanos que conforman la comunidad extranjera más numerosa en esa ciudad. Pues los migrantes venezolanos se han convertido en la comunidad extranjera más numerosa en Madrid, en España. Esto según reportes del periodista David Placer. Por primera vez los venezolanos son la primera nacionalidad extranjera en Madrid por encima de los ecuatorianos y los rumanos, es lo que ha señalado. Y agregó que las cifras aumentan continuamente según los registros oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas de España, quien ha especificado que actualmente se contabilizan 130.000 venezolanos en Madrid, y también mencionó que la cifra asciende a 440.000 si se considera la totalidad en el territorio nacional. De 17.000 venezolanos que se han regularizado, pues se viene manejando esta cifra. Asimismo, también ha informado que para ese primer trimestre del año 2020, 12.000 venezolanos han solicitado un asilo, y un asilo político en España. Además, José Luis Martínez, quien es el alcalde de Madrid, dijo que los venezolanos de la capital española se han integrado a la vida en esa ciudad, que es una ciudad óptima para el trabajo y para el emprendimiento. Por su parte, José de la Uz, el alcalde de Rosas, ha calificado la existencia de esta gran comunidad venezolana en Madrid como una gran bendición. El carácter venezolano es totalmente emprendedor, es abierto, es implicado en los diferentes municipios. Dijo que proponen diferentes acciones y que esas acciones que proponen son acciones totalmente creativas.
En algo también ha coincidido el alcalde de Boadilla, Javier Ubada, quien aseguró que los venezolanos que se conocen, pues, y que además están en su territorio, son emprendedores y que esperan, algunos esperan vivir de un subsidio, pero que la mayoría no espera vivir de esos subsidios que da el gobierno español. Son personas que quieren progresar, personas que quieren crecer, personas que quieren vivir, personas que quieren tener un nuevo mañana para esas familias, dejando de un lado esa crisis política, social y económica que viven en su país. Además, son venezolanos que han llegado firmemente a trabajar, profesionales que les ha tocado dejar su tierra por esta política y por esta política nefasta que se viene presentando, por esta narcodictadura, por esta dictadura de este gobierno que no le permite ni al ciudadano común, ni al profesional, ni absolutamente a nadie poder trabajar con dignidad. Los miércoles siempre Nicolás Maduro tiene el famoso cuento que es el día de hablar de emprendimientos, pero en Venezuela no se puede emprender, en Venezuela no se tiene la capacidad para poder emprender porque no se tienen los recursos, además no se tiene el apoyo del gobierno. Vámonos a la pausa comercial y musical, pero queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Ya regresamos. Bueno, y con este tema Café con Chocolate de Oclitz, pues iniciamos así esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160, Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Continuamos con más información y hemos hablado durante las emisiones del día de hoy en Siempre Venezuela sobre la libertad de prensa, sobre ese Día Internacional de la Libertad de Prensa. Pues resucitar a los periódicos en Venezuela luce como una misión muy cuesta arriba. Así, el periódico de Venezuela, La Verdad, pero hasta hace 4 años con decenas de periodistas, fotógrafos, diseñadores gráficos, la falta de esa materia prima, la crisis integral del país y la ola de migración, pues forzó su evolución exclusiva a una versión totalmente digital con apenas una decena de empleados. Su historia pues es similar a la de al menos 70 diarios en el país suramericano que en los últimos tiempos pues han dejado de circular con sus ediciones impresas, con redacciones reducidas, dedicadas a publicar información solo en internet, en medios de carencia, pues, como bien lo conocemos, no tienen papel periódico, las presiones gubernamentales. No estábamos preparados, admite Reina Carreño, periodista con 22 años de experiencia, quien hasta la semana pasada fue la jefa de redacción de La Verdad. Fue un proceso atropellado. Cuenta a La Voz de América sobre la evolución del modelo informativo y además de negocio de la prensa hacia sus versiones digitales. El Instituto de Prensa y de Sociedad reportó que 68 periódicos dejaron de circular en toda Venezuela desde el año 2013, cuando Nicolás Maduro pues asume así la presidencia. En el Zulia, 6 periódicos circulaban en sus versiones impresas: La Verdad, Panorama, ¿Qué pasa?, versión final, el Regional del Zulia y Mi Diario, pues cesaron las diferentes operaciones y se decantaron por la vía en internet y además por las diferentes redes sociales. El peor año que ha tenido la prensa escrita fue el año 2018, según Espacio Público. En esos 12 meses, 40 periódicos cerraron, 3 se redujeron sus ediciones, hasta 10 de 23 estados del país, más el Distrito Capital, que no tiene diarios impresos en el momento. Eilet Morales, quien ejerció como subdirector de información de Panorama, un diario con una gran trayectoria de 104 años de historia, viene subrayando también el comienzo del fin de la prensa escrita en Venezuela. Comenzó cuando el régimen chavista monopolizó la importación de papel periódico con su corporación Alfredo Maneiro.
El colapso de la economía y de los servicios públicos, como la electricidad, como el cóctel explosivo que minó la circulación de todos los impresos. Así hace referencia, y mientras diferentes especialistas independientes y del mismo régimen chavista hablan de un nuevo momento económico, de un resurgimiento económico para Venezuela en este año 2022, pues la falta de personal calificado se antoja como un reto por los diarios que pudiesen contemplar sus eventuales retornos a las calles o además a los kioscos en las diferentes ediciones y en esas ediciones que son muchísimo más tradicionales. Técnicamente no hay personal en Venezuela para seguir realizando esta función, no hay profesionales como para hacer un periódico impreso, más allá de si existe o no existe la gran posibilidad económica de obtener papel periódico suficiente para las diferentes rotativas. Es muy difícil conseguir a alguien que tenga la experiencia en este momento en el campo del periódico, es lo que ha advertido Carreño por parte, pues ha dado esto a la BOA. En medio de esta generación que se viene presentando, y es una generación de relevo, la crisis económica, la crisis social, la crisis política, pues es evidente en las diferentes universidades venezolanas que han adelantado esfuerzos para poder sobrevivir ante los bajos presupuestos, ante los atentados contra la autonomía universitaria, una situación que está pues impactando negativamente a toda esta generación que está de relevo. Mientras tanto, los centros públicos no cuentan con un presupuesto justo, no cuentan con equipos, con recursos para la investigación, mucho menos cuentan con sueldos decentes para los docentes. Debemos ser pesimistas, es lo que ha alertado al día de hoy Edgar Cárdenas, quien es el secretario del Colegio Nacional de Periodistas de la seccional Caracas. Pese a todos estos escenarios que se vienen dando a nivel de la prensa escrita, poco se viene alentando, existe poco volumen, la comunidad estudiantil ve con mucho desdén el tema de la carrera de comunicación social, siguen presentando una alta demanda y existe una alta demanda, pero aún así se vienen también contrayendo esto en la Universidad Central de Venezuela. Es importante saber que el país, que el gobierno quiere generar adoctrinamiento y adoctrinamiento en todas las carreras. Recordemos que Diosdado Cabello, quien obtuvo la sede del Nacional, pues han instalado una universidad y esa universidad está basada específicamente en el adoctrinamiento para la comunicación, con unas aulas que eran las de la rotativa. Por eso en el día de hoy es tan complicado entender que se pueda tener esa libertad de prensa, que se puedan resucitar los periódicos y que además exista un personal calificado a nivel de comunicaciones. Este gobierno solo va a permitir a los comunicadores que estén de su lado, de ese adoctrinamiento, de esa política de facta, que solo digan lo que le conviene a ellos, pero que no hablen la verdad de lo que está sucediendo, de cómo se está violando el derecho a la libertad de prensa, de cómo se están violando los derechos humanos en Venezuela, de cómo no existe la posibilidad de tener unos salarios dignos para los diferentes docentes, cómo no existe un salario digno para los trabajadores de la salud. Esta es la Venezuela que tenemos en el momento. Y los trabajadores del sector universitario venezolano, acompañados de los diferentes estudiantes, protestaron el día de hoy frente al Ministerio de Educación Superior en Caracas por esas mejoras salariales. Y esto es una cortesía de Voz América. Escuchemos. La política del Estado es vender una imagen de que la gente está próspera, de que este ha sido el año del empuje, del arranque. Eso es mentira. La canasta básica está alrededor de los 400, la canasta alimentaria, $400, 400 y pico de dólares. ¿Y quién tiene acceso a eso con una pensión de menos de $20? Es decir, realmente este es un país que lamentablemente los recursos no fueron utilizados como debe ser por este gobierno hambreador. Esto es un gobierno corrupto, inmoral,
todo se ha ido en nada. Hacen grandes eventos políticos, gastan mucho dinero, pero para la población lo que es la salud, lo que es el sueldo, lo que es la educación, está totalmente por el suelo. La intención de estar acá en esta manifestación hoy día es para ejercer el derecho en un salario digno. No es posible que hoy día estemos contando con un pago miserable, se puede decir que realmente en línea general no podemos cubrir todas nuestras necesidades básicas en este hogar. ¿Qué te motiva a estar aquí? Bueno, llevamos ya aproximadamente una década en una profunda crisis universitaria en Venezuela, que durante los últimos meses solamente ha recrudecido debido a patrones sistemáticos de persecución por parte del Estado a los líderes sindicales, a los líderes profesores de los universitarios, y una crisis salarial profunda que hoy en día pues tiene un recrudecimiento debido a la violación de la convención colectiva a nuestros profesores universitarios, porque los estudiantes no podemos creer que las universidades son viables con un profesor ganando menos de $100 al mes. Bueno, los trabajadores universitarios nos trasladamos aquí para cumplir la agenda de lucha que estamos desarrollando en la calle. Esta agenda nos trae a solicitarle al Ministerio de Educación derogar el instructivo que aplicara la OCSU por instrucciones del Ministerio de Planificación, en donde le está rebajando el salario a los trabajadores con las tablas salariales impuestas en un monto aproximado entre 42 y 62%. Bueno, y esa es la verdadera situación. Esa es la verdadera situación que están viviendo los docentes y además los estudiantes. Hablábamos en semanas anteriores que los docentes y los estudiantes no tienen el salario y los estudiantes no tienen la posibilidad de pagar universidades que están en un alto costo. ¿Por qué? Porque o trabajan o estudian. Una de las dos situaciones es la que tienen que vivir en este momento esos estudiantes venezolanos quienes quieran superarse. El gobierno venezolano sí recibe recursos, sí condona deudas, que esas deudas, esos dineritos van para el bolsillo de no los más necesitados, sino de los más vivos. Y en otro orden informativo, el Observatorio Venezolano de Finanzas publicó los resultados de los estudios mensuales sobre las situaciones de los salarios, el cual ha revelado los salarios promedios de los trabajadores del sector comercio y además del sector privado, que es de $116,70 mensuales. Este monto pues representa un total incremento del 7,4% con respecto al promedio resultante del mes pasado. Sin embargo, ante esta situación, pues siguen cubriendo una cantidad insuficiente en la canasta alimentaria medianamente en promedio. La remuneración apenas pues está representando ese 30% del costo de todos los bienes que incluyen en esa cesta. De acuerdo con el observatorio, el encarecimiento de los productos en dólares pues implica el poder adquisitivo de esos $116,70 equivalentes, en términos adquisitivos unos $102,60 mensuales, que quiere decir aproximadamente unos $14 que han sido diluidos por la denominada inflación del dólar. Y pese al que ese salario del sector privado es totalmente insuficiente, es muy superior a la administración y a esta parte pública, pues el pago que reciben los trabajadores en el área del comercio y de los servicios es 4 veces superior al sueldo mínimo decretado por el gobierno, es decir, 130 bolívares, que triplica el pago integral con bono de alimentación, que se ubica en un aproximado de 171 bolívares. En cuanto a la cobertura de la canasta alimentaria, el salario mínimo que paga la administración pública alcanza apenas solo con una compra del 8% de los bienes de la cesta, lo que sugiere pues una extrema precariedad en el tema de los trabajadores públicos, y esto pues es ese estudio que ha venido realizando el Observatorio Venezolano de Finanzas. Y es lamentable que el sueldo venezolano, que el gobierno venezolano no tenga unas tablas salariales acordes para servicios básicos, alimentación, educación y para salud. Esta mañana hablábamos de cómo los hospitales han perdido muchas salas de quirófanos por la no asistencia y por la inconsciencia del gobierno de no dar los recursos necesarios. También hablábamos
en el día de hoy, en el noticiero del mediodía, de cómo las instituciones educativas están sin techo, están trabajando aulas que están totalmente acabadas, destruidas, donde los docentes se las tienen que ingeniar para poder dictarles sus clases a esos alumnos que quieren sacar adelante el país. En estos días escuchábamos una entrevista donde una joven hablaba acerca de que lo que destruyeron otros nos toca a nosotros reconstruirlo. Eso es lamentable en un país que fue uno de los más ricos en Latinoamérica y lamentablemente ha retrocedido muchísimo por culpa de estos gobiernos de facto, el gobierno de Hugo Chávez y este gobierno de Nicolás Maduro. Y el dirigente comunal Pedro García señaló que los trabajadores activos, jubilados y pensionados no quieren dádivas, regalías ni bonos, ya exigen que el Estado cumpla con el deber que le ordena el artículo 91 y que garantice salarios y pensiones de vida. Escuchemos. Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores, Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital e integrante de la Coordinadora de Pensionados y Jubilados de Venezuela. Representamos un sector muy importante de la Administración Pública Nacional, sus educadores jubilados. El anuncio de Maduro en el día de ayer es un engaño y una burla más a todos los jubilados y pensionados venezolanos. No es ninguna reivindicación, es la confesión de Maduro de que han sido despojadas todas las prestaciones sociales de los trabajadores venezolanos en las últimas décadas. Anunciar que solamente es desde el 2018 es discriminatorio, es excluyente y no lo vamos a permitir por cuanto todos los jubilados de la administración pública hemos sido un objeto del despojo de nuestras prestaciones sociales en las últimas décadas. Estamos haciendo un llamado a todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados que mantengamos la lucha, que mantengamos la presión por salarios dignos, por pensiones dignas de acuerdo al artículo 91 de la Constitución Nacional. Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores, Jubilados y Pensionados. Mientras Pedro García, mientras los educadores, mientras el personal de salud, los estudiantes y la población en general pide salarios dignos, servicios públicos, garantías y respeto al derecho a la vida, el gobierno de facto y quienes están en el gabinete se preocupan por otras cosas. Y lo digo ¿por qué? Porque Tarek El Aissami denunció el cierre de su cuenta en Instagram, pero volvió a abrir otro perfil. Para él eso es importante. Así, el ministro de Petróleos para la administración de Nicolás Maduro denunció que Instagram cerró su cuenta oficial sin ningún tipo de justificación. Por medio de su perfil en Twitter anunció la creación de un nuevo usuario alternativo en la misma red social, al igual que también en la plataforma TikTok. Buen día, aunque Instagram cerró mi cuenta, y es esa cuenta oficial, de forma inexplicable e injustificable, decidí volver a otra nueva cuenta, además incursionar en esta nueva red TikTok. Ajá, vamos con toda. Nosotros venceremos, en lo que ha escrito a través de la cuenta, de esa nueva cuenta, porque no sabe realmente por qué le cerraron su cuenta. Pero sí me gustaría que estuviese más preocupado por el pueblo venezolano. A esas declaraciones del funcionario estuvieron relacionadas directamente con Instagram desde algún tiempo, pues hay compañías de redes sociales estadounidenses que han aplicado las mismas medidas en otras cuentas del Estado. En diciembre del año pasado, en Twitter, compartió un archivo publicando datos relacionados con operaciones de información respaldadas por el Estado hace 3 años. De acuerdo con la premisa, hicieron mejoras, describieron sus principios y además repitieron el enfoque. Hemos compartido 37 conjuntos de datos de campañas de manipulación de las plataformas atribuidas a que se originan en 17 países, que abarcan a más de 2.000 billones de tweets y 9 medios, así lo vienen mencionando. Y en el caso Venezuela, la compañía eliminó la red de 227 cuentas que a su juicio pues amplificaban etiquetas y además temas de apoyo a la gestión de Nicolás Maduro. Es ahí donde uno ve la incoherencia de esta gente. Qué lamentable es ver
a este ministro de Petróleos, a Tarek El Aissami, quejándose, dando pataletas de ahogado, cuando el pueblo venezolano necesita recursos, necesita salir de la crisis social, política y económica en la cual está sumergida, necesita también que la Corte Penal Internacional reaccione y haga lo que tiene que hacer en este momento, que es empezar a volar cabezas, y lo voy a decir de esa manera, a justiciar a quien tiene la culpa de la violación sistemática de los derechos humanos, de los casos de lesa humanidad que están registrados y de muchos casos que no se han registrado. Esta mañana Alan hablaba de un segundo caso, Venezuela 2, porque estamos con Venezuela 1, en este caso de la Corte Penal Internacional, que está a cargo del fiscal Karim Khan. Pues es ahí donde se debe dar la inmediatez a continuar trabajando por estos casos de lesa humanidad y no estar preocupados por si me cerraron la cuenta en Instagram, en YouTube, en Facebook y ahora precisamente en TikTok también, que si cometen alguna infracción también se la van a cerrar. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Dijo Alex, estoy preocupado. Y con este tema, poco a poco, de César Orozco, este jazz bien chévere, bien suavecito, para este último pedacito de la torta de lo que es siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Así, continuamos con más información y el presidente paraguayo se rehúsa a negociar con PDVSA mientras se continúa en el poder, quien está instaurado en el poder, Nicolás Maduro. Presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha asegurado que su gobierno de ninguna manera negociará con PDVSA mientras esté Nicolás Maduro en el poder. No, de ninguna manera, mientras Maduro esté como presidente, Paraguay no va a tener ningún tipo de relaciones, respondió el mandatario a periodistas al ser consultados sobre las posibilidades de retomar nuevamente los contactos con ese país. Abdo Benítez respondió y además respondió ante los periodistas y dio como respuesta la relación diplomática con Venezuela y el anuncio de su embajada en Caracas en enero del año 2019, luego de que Maduro asumiera su segundo periodo del gobierno tras un proceso electoral que tacha totalmente de ilegítimo. El mandatario se pronunció el mismo día en que la directiva del Senado, liderada por el presidente de la Cámara Alta, el oficialista Óscar Salomón, recibió a una delegación de miembros de la Asamblea fraudulenta manejada por el chavismo. Los legisladores paraguayos expresaron su interés en discutir con sus pares la posibilidad de que el país caribeño reanude la venta de combustible en Paraguay, cuyo gobierno pues ha enfrentado distintas protestas por la subida del precio de este carburante. También indicaron que la visita es parte de la diplomacia parlamentaria y que tiene como único objetivo, restablecer esa relación bilateral. Además, buscan el respaldo para la reincorporación de Caracas al Parlamento del Mercosur, también conocida como Parlasur. Lo que buscamos es que se reanuden esas nuevas relaciones entre Paraguay y Venezuela, que nunca debió haberse roto por diferencias políticas, dijo a periodistas José Gregorio Correa. Su colega Raúl Ortega, del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha calificado como muy productiva, constructiva y no franca la reunión. Ortega también ha señalado que plantearon su gran interés de seguir avanzando en el camino de la integración, para lo que ha considerado totalmente fundamental la vinculación de la bancada de Venezuela al Parlasur. Venezuela fue suspendida en diciembre del año 2016 como miembro del Mercado Común del Sur. En agosto del 2017, pues fue sancionada con la suspensión indefinida de sus derechos y obligaciones en ese bloque conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El consulado sobre el pago de una deuda, que aparte de eso está debiendo también unos 300 millones de dólares que Caracas reclama en Asunción. Los venezolanos supeditaron también cualquier discusión de reanudación de esas relaciones. La deuda de Asunción pues se remonta al año 2009,
con la Estatal de Petróleos Paraguayos, que comenzó a adquirir esos combustibles de su similar de Petróleos de Venezuela, PDVSA. La misión de Venezuela pues estuvo conformada además por Oscar Ronderos, Victoria Mata y Blanca Euchutz, quien pues se presentaron y el gobierno le dice: no, yo no quiero más relaciones con ustedes, mientras este gobierno de facto esté ahí al mando, mientras Nicolás Maduro esté y sus secuaces, yo no quiero relaciones con ustedes. Así que cada quien en su cada cual, es lo que le ha dicho el presidente. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, vamos con el reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y hoy es 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Más temprano reportábamos el cierre de 2 importantes emisoras en el estado Guárico, y por acá en este contacto reportamos que en Venezuela exigen cese del bloqueo a medios digitales de Venezuela, esto en el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una veintena de organizaciones periodísticas y varias ONG que defienden la libertad de expresión en Venezuela realizan una campaña para visibilizar el bloqueo en la red y el uso del VPN por parte de usuarios para poder acceder a los contenidos de los medios digitales. Ve Sin Filtro, organización no gubernamental sin fines de lucro, que reporta e investiga las restricciones del Internet, señala que desde el 2014 la censura en Internet contra medios de comunicación ha crecido de manera exponencial. Durante las protestas del 2014 y 2017, los más críticos y los que transmiten noticias en vivo vía streaming resultaron golpeados, lo mismo que sus audiencias. Luego de 2018, la censura en Internet llegó a los medios tradicionales y la modalidad de los bloqueos conoció mecanismos más sofisticados. Dice la organización no gubernamental que existe una relación entre el hecho político y la censura en Internet, un paralelismo que explica la constante violación de los derechos digitales. Recientemente, con el inicio de la crisis sobre legitimidad del presidente de Venezuela, fueron más los bloqueos contra plataformas que habían permanecido a salvo, mientras que los ataques informáticos empezaron a ser masivos. En relación a la conectividad, reseña la organización en su último informe que son cerca de 50 los incidentes reportados durante 2021, siendo la mayor causa de desconexión las fallas eléctricas en todo el país, en especial en los estados andinos y en Táchira de manera muy particular. Así se desprende del monitoreo que hiciera al desempeño de 6 empresas prestadoras del servicio de Internet, la estatal CanTV y las operadoras privadas Inter, Movistar, Digitel, Net1 y Supercable. Se dijo además que durante el primer cuatrimestre del 2022, la situación de agobio contra la prensa en el país se ha mantenido, según el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela. En su balance, 4 meses de obstáculos contra la información, detalla que al menos 77 vulneraciones a las garantías informativas que limitaron la labor periodística de 70 trabajadores de la prensa y 24 medios de comunicación se documentaron en el territorio nacional entre enero y abril de este año. También se dijo que, de acuerdo con la periodista Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informáticas de esta organización, estos hallazgos son preocupantes. Los resultados significan que en el 2021 la labor de la prensa se vio especialmente reducida y vulnerada por causa de la sistematicidad de las prácticas de silenciamiento y opacidad que han sido ejecutadas desde las autoridades gubernamentales. La organización no gubernamental Espacio Público
hizo un balance de esta situación y además agregó que se mantienen las detenciones arbitrarias. El año pasado tuvimos al menos 35 por buscar recibir o difundir información. Dijo además que el Día de la Libertad de Prensa fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 1993, luego de que en 1991 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, adoptó la declaración con el objetivo de incentivar el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista a nivel planetario. Hoy Venezuela celebra este día con medios de comunicación que han tenido que cerrar o otros que han sido cerrados abruptamente y a otros no se les renovó la concesión, como el caso de Radio Caracas Televisión. Y muchos periodistas que han tenido que dejar el país por persecución por parte del gobierno. Así, el panorama en nuestro país, hoy día mundial de la libertad de prensa. Amigos, también les vamos a presentar esta entrevista que sostuvimos con Iván Carranza, quien es un joven padre venezolano, quien hace este comentario. Escuchemos. ¿Me dices tu nombre? Iván Carranza. Iván, cuéntame, ¿qué fue lo que te ocurrió? Lo que pasó fue que mi esposa ya había cumplido ya está en labores de parto, ¿sí ves? Digo yo apenas, sí, doctor. Pero ya fuimos para el hospital porque ya había cumplido con lo que eran las semanas. Y después cuando estamos en el hospital hubo un doctor que para qué es una maravilla de persona, trató muy bien a mi esposa, la ingresó al hospital. Y él está haciendo todos los papeles para que programarle la cita. Bueno, ella ya la tenía programada por la OIM. Normalmente la tenía programada y entonces lo que estaba era terminando de llenar los requisitos para seguir. Todo pasó muy bien cuando llegó el doctor en jefe, que se apellida Manga. Él es el jefe de ginecología. Él agarró y primero regañó al otro doctor y dijo que no le podía dar ingreso. Únicamente tendría que venir ella con dolores o casi como quien dice, con el muchacho ya saliéndose para que la pudieran atender. De resto no podía estar en esa camilla. Y después que regañó el doctor, trató feo a mi esposa. Le dijo que la OIM era una sinvergüenza, que porque apoyaba eso, que lo que hacía era parir, que, o sea, tantas cosas que le dijo y mi esposa como estaba sensible, ella se puso a llorar. Ella pensaba que no la iban a atender. Y o sea, y la queja mía es porque si algo que ya está programado y se está pagando por la OIM, y o sea, están mandando dinero de otra parte para cubrir algo que es tan importante como era el nacimiento, o sea, de un bebé, porque el doctor, en vez de cumplir con su función de trabajo, que sí la cumplió porque él después le hizo la cesárea a mi esposa y la trató bien, pero porque tiene que, o sea, si él sabía que iba a hacer la cesárea igualmente, porque tiene que pasar por el lado de humillación, si ella sabe que está, o sea, está delicada, está susceptible, o sea, porque está embarazada, ella se puso a llorar, se sintió mal. Sí, igualmente él iba a atender, porque a la final él atendió. ¿Tu esposa llevaba control en ese centro de salud, el control prenatal? Sí, claro. Nosotros llevamos control por la parte de la Cruz Roja y se nos dijo que en tal caso de dolores que fuéramos para el hospital. Ella ya tiene historia abierta en el hospital. Ya nosotros hemos ido más como de 4 veces y para qué, nos han tratado bien. Yo solamente quería como o sea, dar a reflejar eso que me pasó, lo que hizo el doctor. Él cumplió toda su función y su trabajo perfectamente como un profesional, pero incumplió a la hora de humillar y tratar mal a otra persona que es un ser humano. O sea, no es regalado tampoco, porque como, o sea, digo yo, eso lo está pagando una ayuda que nos están dando de parte de la OIM. Sí es porque no tengo los recursos para cubrirlo, porque si yo lo tuviera, mi hija naciera en una clínica privada, pero no los tengo y entonces nos tocó ir para el hospital. O sea, nos atendieron bien, yo lo que recalco y lo vuelvo a decir es la humillación, porque él tiene que tratarla mal, la hizo llorar. Y solamente le estoy diciendo lo básico porque no me voy a extender. Esta denuncia, amigos, que recogemos por parte de Iván Carranza, ciudadano venezolano, quien sintió pues que sus derechos fueron vulnerados allí en este centro de salud. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sara. Bueno, y en medio de este reporte y de esa denuncia que viene realizando Iván Carranza, se ve a diario, y esto es un acto discriminatorio de un profesional que en medio de su profesión debe atender
sea cual sea la nacionalidad, sea cual sea el color, la religión, la política, porque eso está estipulado. Eso es un acto discriminatorio, un acto de xenofobia, un acto de humillación hacia una mujer que está en un trabajo de parto. Y qué lamentable tener que decirlo, qué lamentable tener que hablar y hablar fuerte a este médico que no tiene por qué hacerlo. Porque primero nació de una mujer e imagino, intuyo, tiene esposa, tiene hijos, tiene hijas, tiene hermanas, tiene sobrinas. Entonces es lamentable ver ese tipo de situación. Y es más, voy a hablar de un caso que me encuentro acá y es ese acto discriminatorio contra las mujeres venezolanas y contra cualquier mujer. Seguimos siendo mujeres venezolanas en Colombia, es un gran interrogante y piensan que somos inferiores. Así, ser mujer inmigrante en Colombia supone muchos retos para quienes se han visto obligadas a tener este nuevo reto, a cruzar las fronteras, a pasar humillaciones y además salir de su país en medio de una crisis social, política, económica que se está viviendo. Yo quiero desde estos micrófonos hoy, a manera personal, Colombia, piense realmente si quiere que sus mujeres colombianas pasen por lo que están pasando en este momento las mujeres venezolanas. En este caso, identificamos a esta migrante venezolana como María para proteger su identidad, una comunicadora social que le tocó trabajar en una finca, en una finca colombiana, en una finca en Arauca, donde recibió humillaciones, maltratos del personal de, voy a entrecomillarlos, aparentes hombres que estaban abusando en todos los aspectos, donde utilizaron un vocabulario bastante obsceno para calificarla. Y así, no solo María, como comunicadora social, que ha llegado a este territorio colombiano y que han llegado a países latinoamericanos y a países del mundo donde la xenofobia, donde la discriminación se ve a diario. Durante este año a Colombia han ingresado 189.883 migrantes en lo que va recorrido de este año de forma irregular, de las cuales el 51,3% fueron mujeres, según indica el informe de violencia contra la mujer en Colombia, en frontera por superar. Esta joven de 29 años, como lo mencioné, comunicadora social, trabajaba en esa finca, cuidaba a una niña, realizaba oficios del hogar. Sin embargo, el trabajo fue bastante complicado. Llegó a Tame en el año 2020, 2 meses antes de iniciar la pandemia. El plan no era quedarse a largo plazo en Colombia porque estaba ejerciendo una suplencia y luego se regresaría nuevamente a su casa. En el sitio, un grupo de obreros que trabajaban en la misma casa se encargaban de hacerle una estadía totalmente un infierno. Yo vivía en esa finca, intentaba allá, pues salir prácticamente era complejo porque el pueblo quedaba muy retirado. Allí en medio de todos esos abusos y en medio de todas esas agresiones, llegaron muchos de esos supuestos caballeros, porque los voy a enumerar así, a decirle que si se prostituía o que si era una prostituta. Y este término es bastante fuerte, pero me indigna, ¿por qué? Porque están calificando a todas las mujeres, todas, por igual. Y es lamentable escuchar de esos caballeros, de esos hombres que dicen tener los pantalones bien puestos, que a la final le da a uno tristeza. Y es lamentable ver cómo las agresiones, cómo me indigna que este médico esté realizando y haya realizado esa acción de discriminación contra una mujer embarazada, cuando en medio de su ética debe atender. Y así los he escuchado en muchos casos acá. Así que, hermanos colombianos, ¿quieren ustedes que sus mujeres, sus esposas, sus madres, sus sobrinas, sus hijas pasen por esto? Piensen en qué vamos a elegir para esta nueva gobernancia en Colombia. Y así
Con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes, le decimos lo que en Venezuela prohíbe. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.